Bienvenidos alumnos a su curso de Sistema Nervioso. Les habla el Dr. José Pérez, vuestro coordinador. En la semana 13 habíamos visto en la primera parte el tema de diencéfalo. Esta vez nos toca hablar acerca de los núcleos basales. Este es el contenido de nuestra exposición del día de hoy. Iniciaremos con una descripción y los términos que se emplean para describir los núcleos de la base. Bueno, los núcleos basales, antes erróneamente denominados ganglios basales, es un conjunto de somas que están ubicados a nivel del telencéfalo. Están inmersos dentro de la sustancia blanca que conforma el telencéfalo y están compuestos por estos elementos. Los núcleos de la base son el putamen, el globo pálido, el núcleo caudado, el núcleo accumbens y la sustancia denominada o núcleo basal de Maynard. Estos son los 5 elementos que forman parte de los núcleos basales, ¿sí? Acá estamos viendo un esquema donde vemos el cerebro, ¿sí? Acá estaría lo que es el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, acá estaría el lóbulo occipital y el parietal. Dentro del cerebro, inmerso en profundo, estarían los núcleos de la base. Entonces, acá vemos el núcleo de la base, tenemos este de acá es el núcleo lenticular. El lenticular los núcleos lenticulares están compuestos por dos, que son el putamen y el globus pálido. Entonces, el putamen y el globus pálido están en conexión con otro núcleo que parece como si fuera una C aplastada, que es el núcleo caudado, ¿sí? El núcleo caudado que es el que estoy señalando en este momento. Y en una porción medial y hacia delante del núcleo caudado y el núcleo lenticular estaría el núcleo accumbens, ¿sí? El núcleo accumbens. Entonces, estos son los elementos que conforman parte de lo que son los núcleos de la base. Ahora bien, existen algunos términos que se emplean para la descripción de los núcleos de la base. Habíamos dicho que se llama núcleo lenticular a la unión del núcleo putamen con el globus pálido. A esos dos se les conoce como el nombre de núcleo lenticular. Es núcleo lenticular porque se parece a un lente o a una lenteja, ¿sí? Núcleo lenticular. El núcleo caudado, que es este de acá, es como si fuera una cola, ¿sí? El núcleo caudado tiene una serie de partes que son la cabeza y el núcleo caudado que están naciendo en conjunto con el núcleo lenticular, ¿sí? Y tiene mucha relación sobre todo con el putamen, y la cola, la cual se pronuncia hacia la región caudal del encéfalo, hacia el polo occipital, y luego vuelve para llegar a tener conexión con la amígdala, que es un núcleo que está inmerso en el lóbulo temporal y que tiene importancia en el sistema límbico. Al conjunto de núcleo caudado con putamen se le conoce con el nombre de estriado. Estriado, o núcleo estriado también se les llama. ¿Okay? Se llama así porque entre el núcleo caudado y el putamen se ven como unas estrías. Las vamos a ver más adelante en otros cortes. Se ven como unas estrías que los unen unos a otros. Y se llama cuerpo estriado a todo, el núcleo caudado, el putamen y el globus pálido. Cuerpo estriado. ¿Okay? Entonces esa es la terminología que usamos para lo que son los núcleos de la base, los núcleos basales. Ahora bien, existen algunas estructuras que no son parte de los núcleos de la base, pero que tienen relación muy estrecha entre sus conexiones con uno y otro. Uno es la sustancia negra, que ya lo habíamos visto cuando vimos los cortes de mesencéfalo. La sustancia negra es un elemento parte de lo que vendría a ser el mesencéfalo. No es un núcleo de la base, pero hay muchas relaciones, muchas conexiones entre la sustancia negra y estos núcleos. Y el núcleo subtalámico de Lewis, que lo habíamos visto en diencéfalo. ¿Cuál es la función de estos núcleos basales? ¿En qué participan? Participan básicamente, son parte del sistema extrapiramidal.
cuando vimos vías, las vías motoras y sensitivas, dentro de lo que, lo que eran las vías motoras, habíamos visto que existían dos grandes grupos, ¿no? Las vías piramidales y las vías extrapiramidales. Las vías piramidales eran aquellas que estaban conformadas por las neuronas que nacían en la corteza motora y se dirigían hacia el tronco encefálico o a la médula espinal y hacían sinapsis con una segunda neurona motora, la cual salía del sistema nervioso y iba al músculo y a través de la acetilcolina producía la contracción muscular. Ese era el sistema piramidal y se le denominaba así. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los axones formaban parte de las pirámides vulvares. Y había un grupo de vías motoras, vías descendentes, que eran las vías extrapiramidales, es decir, vías que no formaban parte de este sistema. Teníamos pues ahí la vía duroespinal, estaban las vestíbulas espinales, las tectoespinales, en fin, todas esas vías que de alguna u otra manera tenían que ver con actos motores repetitivos, automáticos, ¿sí? Y que controlaban en cierta forma también a la vía extrapiramidal. Los núcleos de la base van a constituir también una serie de vías que van a que van a conectar el tálamo, van a conectar la corteza cerebral, la misma sustancia negra, el núcleo rojo, en fin, el cerebelo. Hay una serie de conexiones entre uno y otros núcleos que forman una serie de vías que son parte del sistema extrapiramidal y cuya función va a ser regular de alguna u otra forma a la vía piramidal, ¿sí? Y esto tiene relación también anatómica, porque como ustedes ven, acá lo que estamos viendo, estas líneas que ustedes ven acá, vendrían a ser los axones de la cápsula interna, los axones de las neuronas motoras y sensitivas que están yendo, si es una neurona motora, está yendo hacia el tronco encefálico y a la médula espinal, la vía piramidal, y hay vías sensitivas que van desde la médula espinal hacia el tálamo y del tálamo hacia la corteza somatosensorial. Entonces, para realizar un acto motor se requiere no solamente una vía motora, se requiere también información sensitiva y se requiere también de una serie de neuronas que lo que hacen es regular toda esa actividad motora a través de estas neuronas que están ubicadas en estos núcleos de la base. Estos núcleos de la base lo que van a hacer, van a dar información a la corteza motora para regular también el acto motor, ¿sí? Entonces, los núcleos de la base son parte del sistema extrapiramidal, inician y mantienen actos motores voluntarios, también participan dentro de actividades motoras automáticas como la marcha, es una actividad automática, ¿no? El caminar o el comer, ¿no es cierto? En fin, actividades motoras que uno hace automáticamente sin pensarlo. Participan también los núcleos de la base en lo que es la postura, el tono postural, aprendizaje motor. Hay vías que tienen que ver con los núcleos de la base y que tienen que ver con lo que es el aprendizaje de actos motores, la expresión facial, la emotividad. Miren ustedes la relación entre los núcleos de la base y la amígdala, que tiene que ver con lo que es la actividad, la función emotiva del encéfalo, ¿sí? La expresión de la cara ante emociones. Y también los núcleos de la base tienen relación con los campos oculares, frontales, parietales, ¿no? La actividad oculomotora. Muy bien. Entonces, en esta imagen ustedes ven los núcleos de la base, ven la relación con la cápsula interna. Miren que la cápsula interna como que son acciones que se están metiendo entre lo que es el núcleo caudado y el núcleo lenticular, ¿no? Y ya en la parte medial estaría el tálamo, ¿sí? El tálamo. Es decir, si nosotros vamos desde la superficie del encéfalo, tendríamos la corteza cerebral, sustancia blanca, tendríamos núcleo lenticular, el inicio del núcleo caudado,
¿no?, que se extiende hacia atrás y luego hacia abajo, y entre el núcleo caudado y el núcleo lenticular está la cápsula interna, los axones de la cápsula interna. Y en una región más profunda, más cercana a lo que vendría a ser el tercer ventrículo, estaría el tálamo. ¿Sí? El tálamo. Muy bien, entonces esta es la misma imagen que estábamos revisando en la lámina anterior. Está el núcleo lenticular, el núcleo caudado, su conexión con la amígdala, y acá se ve mucho mejor lo que es la cápsula interna. Son vías tanto motoras como sensitivas que se meten entre el núcleo caudado y el núcleo lenticular. ¿Sí? Ok, entonces esta imagen, y lo que vamos a ver a continuación son cortes que vamos a hacer. Vamos a hacer un corte coronal y también vamos a hacer un corte axial. Esta imagen es una imagen tridimensional en donde hemos retirado lo que vendría a ser la figura del cerebro y estamos viendo lo mismo, ¿no? Acá vemos el núcleo lenticular, ¿sí?, el núcleo caudado, la cabeza y la cola, el cuerpo, ¿no?, y la cola, ¿sí?, la amígdala, ¿ok? Y lo que vean ustedes también que el núcleo lenticular con el caudado al inicio están pegaditos. Están bien pegados, pero en el transcurso de, mientras nos vamos yendo hacia el polo occipital, hacia el lóbulo occipital, vamos viendo que estos se van separando. Y se forman estas conexiones entre uno y otro. Estos vendrían a ser las estrías, ¿sí? Las estrías. Por eso es que al conjunto de todos estos tres se le llama lo que vendría a ser el cuerpo estriado, ¿verdad? El cuerpo estriado. Se le conoce con el nombre de cuerpo estriado, ¿no?, por estas estrías que se van formando entre uno y otro, ¿no?, que aparecen. También vean ustedes que interno al núcleo lenticular, hacia la parte interna, está el tálamo, ¿sí? Y observen en azul la relación que existe entre los núcleos de la base y lo que es los ventrículos laterales, ¿sí? Esto que ven en azul son los ventrículos laterales. Acá estamos viendo el ventrículo lateral del lado izquierdo y este que está acá, que estoy apuntando ahorita, es el lado derecho. Entonces acá estaría pues el asta frontal, ¿no es cierto?, el asta occipital, el asta temporal del ventrículo lateral. Este vendría a ser el conducto de Silvio, ¿okay?, que comunicaría el tercer ventrículo, que estaría aquí en lo profundo, que no se ve, con el cuarto ventrículo. Entonces, acá lo que se ha hecho es, acá se ha hecho un corte axial, y estamos viendo acá una resonancia magnética, y ustedes verán acá primero los ventrículos, el ventrículo lateral del lado, en este caso este es el lado derecho, este es el lado izquierdo, el asta anterior y este es el asta posterior, ¿ok? Entonces, hacia la línea media ustedes van a encontrar ¿qué cosa? Los tálamos, tálamo del lado derecho, tálamo del lado izquierdo, ¿verdad? Y por fuera del tálamo, o sea, más hacia la corteza, estarían ¿qué cosa? El núcleo lenticular. El núcleo lenticular. Entonces ustedes ven acá igual, ¿no? El núcleo lenticular por fuera, más hacia la corteza, hacia nosotros, hacia la pantalla, y hacia el centro estaría el tálamo. Acá está igual, ¿no? El núcleo lenticular, y hacia el centro estaría el tálamo. ¿Ok? Acá, esto de acá que ustedes ven, medio de color blanco, debería ser hiperintenso en resonancia, el término apropiado. Esto sería el corte que estamos haciendo a este nivel, es el núcleo caudado, ¿sí? El corte que se ha hecho hasta acá, se ve acá, ¿no? Este es el núcleo lenticular, está formado por el putamen y el globus pálido, ¿sí? Y hacia el centro, hacia atrás, un poquito más atrás, el núcleo el tálamo, ¿sí? Hacia atrás, el tálamo, ¿okay? Acá lo que estamos viendo es la misma imagen, solamente que se ha retirado el núcleo lenticular, se ha sacado el núcleo lenticular y estamos viendo básicamente el núcleo caudado, la cabeza
el cuerpo y la cola. Y acá lo que se puede ver ya es el tálamo, ¿sí? Hemos tirado todo el núcleo lenticular, estamos viendo el tálamo. Y este núcleo que ustedes ven acá, que está en la región inferior, por debajo del núcleo caudado y del núcleo ventricular, es el núcleo accumbens, ya que no se vislumbra acá en la imagen, acá no lo vemos. Este es el núcleo accumbens. El núcleo accumbens tiene importancia ya que participa en los circuitos de recompensa y de placer. ¿Sí? El accumbens tiene mucha implicancia en estos circuitos de recompensa y placer y se sobreestimula cuando hay adicciones, ¿no? Cuando se encuentran los pacientes que tienen problemas de adicción a drogas o básicamente a drogas, este núcleo accumbens está sobreestimulado. Muy bien, esta imagen es una imagen de un corte coronal del cerebro y ustedes están viendo los hemisferios cerebrales, el lado derecho, el lado izquierdo, y vemos acá los ventrículos laterales, ¿verdad? El cuerpo calloso que une a los dos hemisferios cerebrales, el tercer ventrículo. Y vemos la corteza cerebral, el claustro, que habíamos visto en el diencéfalo, el claustro, y hacia el centro estarían los núcleos de la base. Acá está, este es el núcleo lenticular, la lenteja, ¿no? Por dentro de la lenteja y hacia el centro de la línea media estaría el tálamo, ¿sí? Y en el núcleo lenticular nosotros sabíamos que estaba formado por dos estructuras, el putamen y el globus pálido, el cual tiene dos porciones, una porción externa y una porción interna. El putamen y el globo pálido. Aquí el putamen está cerca, próxima a la corteza de la ínsula, y el globo pálido está más hacia la línea media. Del núcleo ventricular, en un corte más ventral, es decir, más hacia adelante, el núcleo ventricular estaría en contacto con ¿quién? Con el núcleo caudado. El núcleo caudado sale, se despega del núcleo ventricular y va a formar la cabeza, luego el cuerpo y luego la cola. Entonces, esto que está viendo acá, este es parte del núcleo caudado. Se supone que este es un corte dorsal, digamos, es un corte en el cual ya se separó el núcleo caudado del núcleo reticular, ¿sí? Están separados. ¿Y por qué están separados? Porque empezaron a aparecer una serie de axones entre uno y otro que forman lo que llamamos la cápsula interna. Se supone que por esta axones de acá están los axones de la vía piramidal que están descendiendo, y hay axones de las vías somatosensoriales que vienen trayendo información de tacto, dolor, temperatura, propiocepción, epicrítico, en fin, que van al tálamo y luego del tálamo van hacia la corteza, cápsula interna. ¿Okay? También vemos las columnas del fornix, acá a este nivel, es otra estructura que es parte de la sustancia blanca del sistema límbico. Y bueno, eso es lo que podemos ver acá en este corte coronal. Esta imagen que también ya la hemos visto en el video anterior es la imagen de un corte coronal de un cadáver, ¿no es cierto? De un cerebro de un cadáver, y donde se ve lo que hemos visto en la imagen anterior, solamente que esto es en verdad, de verdad, este es real. Entonces, los dos hemisferios cerebrales unidos por el cuerpo calloso, ¿ok? Acá estaría el fornix, ¿verdad? El fornix, ventrículos laterales del lado derecho, del lado izquierdo, tercer ventrículo, foramen de Monro. Los tálamos y los hipotálamos, acá, ¿no? Acá estaría el cuerpo mamilar, hipotálamos, tálamos. Y acá ustedes ven, esto es la clase de hoy, ¿no es cierto? El núcleo lenticular formado por el globo pálido, perdón, el putamen hacia afuera, este de acá de putamen, y el pálido, que es este de acá, esta porción de acá, que tiene dos porciones, un segmento externo y un segmento interno. Y acá estaría parte de lo que vendría a ser el núcleo caudado. ¿Ok? El núcleo caudado. Muy bien. Acá está, esta es la amígdala. ¿Recuerdan ustedes la amígdala? Era parte del
Era un núcleo que estaba inmerso en el lóbulo temporal y tenía conexión con la cola del núcleo caudado. ¿Okay? Muy bien. Entonces, estas son las estructuras que vemos en esta imagen. Y esta es una resonancia magnética en fase T2, en la cual también estamos viendo el mismo corte y podemos ver también las estructuras que ya hemos descrito anteriormente. Los dos hemisferios cerebrales, este es el lado derecho, este es el lado izquierdo, cuerpo calloso, ¿sí? Este es el fornix, ¿no? El septum pellucidum y el fornix, los ventrículos laterales del lado derecho, del lado izquierdo, tercer ventrículo, ¿verdad? Y acá estaría, a ver, acá debería estar el tálamo, no se ve muy bien, es parte del tálamo. Acá está el núcleo caudado, se ve acá también, núcleo caudado del lado derecho, del lado izquierdo. Y esta zona de acá vendría a ser parte de lo que es el núcleo lenticular. Entre ellos hay sustancia blanca, como la cápsula interna. ¿Ok? Corteza cerebral, acá está el claustro, ¿sí? La cisura de Silvio, la cisura de Silvio lateral, ¿verdad? Y bueno, esto es lo que vendría a ser la descripción de la imagen en resonancia magnética. Esta es una imagen esquema de lo que vendría a ser un corte axial. Es el corte que nosotros vemos en las tomografías también, el corte axial del cerebro. Igual, vemos los dos hemisferios cerebrales, del lado derecho, del lado izquierdo. Acá vemos los ventrículos laterales, hasta anterior del ventrículo lateral derecho hasta anterior del ventrículo lateral izquierdo. Septum pellucidum, el fornix, ¿verdad? Cuerpo calloso. Y acá vemos, bueno, esta es la ínsula, el claustro, ¿verdad? Sustancia gris, claustro. Y este de acá es el núcleo lenticular formado por sus dos porciones, el putamen hacia afuera y el globus pálido hacia adentro. De estos nace el núcleo caudado. En este caso no estamos viendo el nacimiento, sino que ya se separó el núcleo caudado del núcleo lenticular, de la cabeza del núcleo caudado, ¿sí? Está separado por la cápsula interna. Este vendría a ser la cápsula interna. Entonces, la cápsula interna tiene tres porciones. Tiene el brazo anterior, la rodilla y este es el brazo posterior. Brazo anterior, la rodilla y este es el brazo posterior de la cápsula interna. Esto vendría a ser entonces la cabeza del núcleo caudado, el inicio del núcleo caudado, luego viene el cuerpo y finalmente viene la cola. Este es un corte donde ha cogido la cola del núcleo caudado. El tálamo, esto era la comisura gris, ¿recuerdan ustedes que estaba en un 80% de la población? Había una comunicación entre los dos tálamos, derecho e izquierdo. ¿Ok? Tercer ventrículo, esto sería la glándula pineal, ¿ok? Y esta es corteza del lóbulo occipital, corteza del lóbulo occipital, ¿ok? En lo que es la cápsula interna, es necesario entender que a nivel de la rodilla de la cápsula interna están yendo fibras córtico-vulvares, es decir, fibras que van de la corteza motora hacia el tronco encefálico, para los núcleos motores del tronco encefálico, ¿no? Para el facial, para el hipogloso, en fin. En cambio, en la zona del brazo posterior de la cápsula interna tenemos, hacia adelante tenemos fibras netamente motoras, ¿sí? Que van en un orden. Primero están las fibras de la región braquial del brazo, miembros superiores, luego van las fibras de la región crural, es decir, de los miembros inferiores. Y ya en la última porción del brazo posterior de la cápsula interna estarían las fibras somatosensoriales. Igual, primero van las fibras del miembro superior y luego las del miembro inferior. Muy bien, entonces esta es otra imagen, esta es una foto de una muestra de
de un cadáver, en el cual vemos también lo mismo, vemos los dos hemisferios cerebrales en corte axial, el cuerpo calloso que está uniendo los dos hemisferios cerebrales. Acá estaría lo que vendría a ser el ventrículo lateral, el derecho, el lado izquierdo, el fornix. Están comunicados con el tercer ventrículo a través de los forámenes de Monro. Acá estaría el tálamo, formando parte de la pared lateral del tercer ventrículo. Y acá estaría la corteza cerebral, el claustro que está bien delgadito, casi no se ve. Acá se ve, sí, se ve una porción del claustro, ¿verdad? Y esto sería lo que vendría a ser el núcleo lenticular, que tiene sus dos porciones. El putamen, que es todo esto, y el globus pálido, el cual tiene dos partes, el segmento externo y el segmento interno. Y acá estaría el núcleo caudado, les dije, esta es la cabeza del núcleo caudado, ¿sí? Y por acá está señalando lo que vendría a ser la cola del núcleo caudado, que acá casi ya no se ve ya, ¿ok? Entre el núcleo lenticular, el caudado y el tálamo está la cápsula interna, la cual tiene su brazo anterior, la rodilla y el brazo posterior. ¿Ok? Muy bien. Y esta imagen es una imagen de resonancia, en la cual también vislumbramos las mismas estructuras que estamos viendo en estos cortes últimos. Los dos hemisferios cerebrales, derecho del lado izquierdo. Este es el cuerpo calloso, ¿sí? Este vendría a ser la rodilla del cuerpo calloso, la parte anterior del cuerpo calloso, y esto sería el esplenio del cuerpo calloso. Los ventrículos laterales del lado derecho es el asta anterior, del lado derecho hasta anterior del lado izquierdo, hasta posterior del lado derecho hasta posterior del lado izquierdo, tercer ventrículo, atrium. Acá estaría el fornix, ¿verdad? Y acá estaría el tálamo derecho, tálamo izquierdo. Acá estaría el núcleo caudado del lado derecho, núcleo caudado del lado izquierdo, y el núcleo lenticular del lado derecho, núcleo lenticular del lado izquierdo. Entre ellos, la sustancia blanca, la cápsula interna, brazo anterior, rodilla y brazo posterior. Acá estaría la corteza de la ínsula. Este sería la cisura la cisura de Silvio, ¿verdad? La cisura de Silvio. Lóbulo frontal. Este sería lo que vendría a ser parte de lo que es el lóbulo temporal, y este es el lóbulo occipital. ¿Ok? Y muy bien. Y terminamos con este resumen de cortes del cerebro, del encéfalo. En esta imagen vemos en diversos cortes los núcleos de la base. En un corte cercano al polo frontal del cerebro, ustedes van a ver el putamen con el núcleo caudado están en estrecha relación. Por eso es que a ambos se les conocía como estriado. Por estas estrías, estas conexiones que parecen como estrías entre uno y otro, pues esto se llama, ¿no?, estriado. En algunos libros incluso se le conoce como estriado también a la reunión del putamen, el caudado y el núcleo accumbens. Está acá. Luego, en un corte siguiente, un poquito más caudal, ustedes ya van viendo que el núcleo caudal y el putamen se van separando cada vez más, ¿sí? Se van separando y aparece el globus pálido. El globus pálido. Esto que ustedes ven acá, esta es sustancia blanca, esta es la comisura anterior, la comisura blanca anterior que va a comunicar ambos hemisferios cerebrales. Los hemisferios cerebrales, tanto derecho e izquierdo, están comunicados entre sí por el cuerpo calloso, pero también por otras dos haces de sustancia blanca, que son la comisura blanca anterior y la comisura blanca posterior. Esto lo hemos visto también en la clase de diencéfalo. Luego, en un corte un poquito más caudal, vemos ya que se han separado completamente el caudado con el putamen, ¿sí? El globus pálido aparece ya también ya con sus dos porciones, porción externa, porción interna. Vemos el tálamo es un núcleo que está un poquito más hacia atrás, y el complejo amigdaliano, ¿no?, la amígdala.
Y ya en este corte, que ya nos estamos acercando ya a la zona del esplenio del cuerpo calloso, un poquito antes de ello, tenemos ya el tálamo, núcleo caudado, el putamen y el globo pálido. ¿Okay? Y la sustancia blanca, que está entre ellos, que vendría a ser la cápsula interna, que también está acá. Acá está cápsula interna, cápsula interna. Acá también ya se está formando la cápsula interna con los axones que iban hacia la corteza frontal y parietal. Muy bien, entonces veamos ahora lo que es las vías directa e indirecta y el sistema extrapiramidal en el que participan los núcleos de la base. Como les he dicho, los núcleos de la base forman parte de este sistema extrapiramidal que ya habíamos revisado en las clases de vías motoras. Habíamos visto una serie de vías extrapiramidales. Sin embargo, existen conexiones muy estrechas entre lo que son los núcleos de la base y la corteza somatosensorial, la corteza motora y somática del cerebro. Entonces, esas conexiones entre uno y otro, de los núcleos de la base y la corteza, forman parte del sistema extrapiramidal, ¿sí? Y como ustedes ven, son conexiones un tanto complejas, dado que implican una serie de conexiones de estimulación e inhibición entre los componentes del núcleo de la base, la sustancia negra, el núcleo subtalámico, ¿sí? Y algunos núcleos que ya se conectan con el cerebelo. Entonces, son una serie de conexiones entre uno y otro. ¿Ya? No es necesario aprenderlas, en este momento, pero para efectos del curso usted lo que debe saber es que existe una estrecha relación entre la acción de los núcleos de la base y la corteza, de tal forma que los núcleos de la base influyen sobre la corteza en lo que es la actividad motora, ¿sí? Cuando uno realiza un acto motor. Entonces, existen dos vías de conexión entre lo que es los núcleos de la base y la corteza. Una se le conoce con nombre de vía directa y otra es la vía indirecta. La vía directa conecta, como su nombre lo dice, prácticamente directamente los núcleos de la base, el putamen y el globo pálido, a través del tálamo, el núcleo ventrolateral, con la corteza. O sea, hay una conexión casi directa entre uno y otro, entre los núcleos de la base, tálamo y corteza. La vía directa, cuando se estimula, lo que hace es favorece la actividad de la zona motora, hace que la corteza motora se excite, ¿sí? se produzca actividad motora, que el acto motor se realice. Por otro lado, la vía indirecta es una conexión también entre los núcleos de la base y la corteza motora, pero que involucran ya otros elementos que no son parte de los núcleos de la base propiamente dicho. Por ejemplo, el núcleo subtalámico o la misma sustancia negra. Entonces, es una vía indirecta. Al final, el putamen y el globo pálido se van a conectar con la corteza, van a influir sobre ella, pero de forma indirecta. La vía indirecta, cuando se estimula, cuando se activa esta vía indirecta, lo que hace es inhibir la actividad de la corteza motora. ¿Sí? Inhibe, no facilita, digamos, el acto motor. Es como que lo regula, lo controla, lo modula. ¿Sí? Entonces, para hacer un acto motor debe existir no solamente actividad de la vía piramidal, es decir, de la primera y la segunda neurona motora, la cual iba finalmente a liberar la acetilcolina y producir la contracción muscular, sino que debe haber también una actividad de estas vías, tanto directa e indirecta, de los núcleos de la base y la corteza, para efectos de que el acto motor no sea ni muy exagerado ni muy lento, ¿sí? Entonces, si queremos que el acto motor se realice, pues obviamente lo que voy a tener es que tengo que excitar a la corteza motora. Entonces tiene que haber una mayor actividad de la vía directa que la indirecta. Pero si yo quiero que el acto motor no sea tan exagerado, tendría que hacer lo contrario, es decir, disminuir la actividad de la vía directa, es decir, controlar la corteza motora, inhibirla y obviamente estimular esta vía indirecta. ¿Okay?
Muy bien, hablemos acerca ahora brevemente de los trastornos hipohipercinéticos. Los trastornos motores por afección de los núcleos de la base y de los núcleos de la sustancia negra eh, y de otros elementos que participan en el acto motor pueden clasificarse en dos: trastornos hipoginéticos y trastornos hipercinéticos. En los trastornos hipocinéticos, como su nombre lo dice, lo que sucede es que el paciente tiende a estar quieto, no se favorece el acto motor. El paciente puede moverse, o sea, la actividad piramidal está ahí, está indemne. Lo que sucede es que el acto motor tiende a ser muy lento, no se estimula. Entonces, para verlo en un ejemplo, el típico caso de trastorno hipocinético es la enfermedad de Parkinson. En la enfermedad de Parkinson, lo que va a suceder es que el paciente va a perder progresivamente las neuronas que están ubicadas en la sustancia negra, en la pars compacta del mesencéfalo. Estas neuronas producen dopamina. Entonces, al haber menor cantidad de dopamina, lo que sucede es que va a haber menor impulso excitatorio hacia la corteza motora. Entonces, acá lo que estamos viendo, primero vemos acá, la anatomía patológica. Ustedes ven, este es un corte de mesencéfalo normal de un cadáver de una persona que no tenía Parkinson, es sano. Ustedes ven acá el acueducto de Silvio, los colículos, y acá ustedes ven la sustancia negra. Sustancia negra, acá estarían los pedúnculos cerebrales por donde van las vías piramidales. Miren ustedes la sustancia negra que está muy bien delimitada comparada con la de un paciente con Parkinson, donde se aprecia la disminución marcada de la sustancia negra. Y esto indica que ha habido menor cantidad de neuronas dopaminérgicas. Entonces, la sustancia negra, ¿qué es lo que hacía? La sustancia negra lo que hace en las vías dopaminérgicas, la sustancia negra lo que hace es, al llegar al cuerpo estriado, van a controlar la actividad motora estimulando a las neuronas GABAérgicas. Y estas neuronas GABAérgicas, como son inhibitorias, van a inhibir la corteza motora. ¿Sí? Van a inhibir. Entonces, lo que hacen es controlan, evitan de que esta actividad GABAérgica sea exagerada. Entonces, y la acetylcoina lo que hace es estimula a estas neuronas GABA. Entonces, cuando empieza a haber una disminución de la actividad de la dopamina, o hay menos dopamina por pérdida de la sustancia negra, ¿qué pasa? La actividad GABAérgica aumenta, empieza a haber mayor actividad de las neuronas GABA, empieza a haber esta actividad aumentada de las neuronas GABA, y por lo tanto hay menos actividad motora, ¿sí? Es como que aumentara la vía indirecta en este momento, ¿sí? Aumentara la vía indirecta, la vía que inhibía a la corteza motora. La acetylcoina sigue actuando, y a ese nivel la acetylcoina lo que hace es estimular a las neuronas GABAérgicas, y al estimularlas hace que se produzca más GABA y se inhiba la corteza motora, y por lo tanto el paciente tiende a estar rígido, ¿no es cierto? Tiende a estar acinético, es decir, o bradicinético, no tiende a moverse, tiene mucha dificultad para caminar, para moverse. Entonces surge esta triada, ¿no? El paciente con Parkinson va a tener acinesia, o sea, tendencia a no moverse; rigidez, que es lo que se da cuando uno palpa al paciente y trata de extender los brazos y las piernas, se ve una resistencia marcada en todo momento a la extensión pasiva de los miembros. Eso se llama rigidez, que es diferente a la espasticidad. En la espasticidad la resistencia es al final o al inicio de un movimiento. Y el temblor, que es típico, característico del temblor en cuentamonedas del paciente con Parkinson. ¿Ok? Entonces vamos a ver un video acerca de este tipo de problemas de Parkinson. Ok, acá estamos viendo unos videos de pacientes con Parkinson, donde ustedes aprecian la dificultad marcada que tienen para la marcha, sobre todo para el inicio de la marcha,
para pasar, para girar. Ese es por la falta de dopamina, y la falta de dopamina pues produce aumento de la actividad GABA y no facilita el acto motor. Este es un paciente también que tiene la dificultad para caminar. Observen la postura que tiene el paciente. Y miren bien este video, miren esta parte. El paciente no tiene medicación, no tiene dopamina, tiene el temblor, la bradicinesia, miren cómo camina, y ahora con medicación. La marcada mejoría del paciente cuando se le da dopamina, como levodopa. Muy bien. Este es otro paciente, este es un paciente que tiene atrofia sistémica múltiple. Este es un cuadro en el cual ustedes ven la dificultad importante para ponerse de pie. Es un trastorno hipocinético. Tiene que usar un bastón, un aditamento para poder desplazarse. Ok. Y este es otro paciente que está con una eh, hipocinesia muy marcada. Este es un paciente ya en una fase avanzada de Parkinson. Acá lo que vamos a ver es el trastorno postural. En un momento dado el doctor lo que va a hacer es va, va, va a tratar de mover al paciente y no hay reflejo de control de tono postural. Por último, veamos los trastornos hipercinéticos. En los trastornos hipercinéticos lo que sucede es que va a haber una falla del control del acto motor, va a haber una falla de la inhibición del acto motor, ¿sí? Entonces, un ejemplo de ello es la enfermedad Huntington. En Huntington lo que sucede es, esta es una enfermedad familiar autosómica dominante, un problema de un triplete aumentado en el cromosoma 4 de citosina, adenina, guanina, en la cual esta enfermedad lo que va a producir es una pérdida importante de neuronas colinérgicas y sobre todo GABAérgicas en el núcleo caudado y el putamen. Entonces ustedes ven acá, este es un corte normal de un encéfalo de un paciente que no tuvo Huntington, un paciente normal. Ustedes ven acá lo que es el núcleo caudado, perdón, lo que vendría a ser el putamen. Acá estaría lo que es el caudado y las estrías, ¿verdad? Este es un corte un poquito más hacia adelante del encéfalo. Y vean ustedes la imagen, un corte al mismo nivel casi de lo que vendría a ser un paciente que tuvo Huntington. Ustedes ven acá la cantidad de neuronas que están formando el núcleo caudado. Acá prácticamente casi no hay, es una línea nomás. ¿Sí? Acá hay muy poco y estamos al mismo nivel, mismo corte. Entonces, es esa atrofia, esa degeneración que se da a ese nivel, esa pérdida de neuronas, sobre todo GABAérgicas del núcleo caudado, es lo que produce estos movimientos hipercinéticos que se conocen con nombre de Corea. Y aparte, dado que hay atrofia también a nivel de la corteza, va a haber demencia progresiva. Entonces vamos a ver a continuación, vamos a ver el video, no sin antes recordar también esta imagen. ¿Okay? Entonces acá no hay problema con la dopamina, no hay problema. Lo que sucede es que la atrofia del cuerpo estriado, sobre todo el núcleo caudado, se atrofia, hay una pérdida de neuronas GABAérgicas, y al no haber neuronas GABAérgicas, obviamente no hay inhibición del acto motor. Entonces el movimiento va a ser muy, muy exagerado. Vamos a verlo a continuación en esta imagen que les vamos a mostrar ahorita. Ok, estamos viendo acá una grabación de un paciente con Corea de Huntington, y lo que más llama la atención es esos movimientos de los brazos que ustedes ven, parece movimientos como si fuera de un baile, que se llama Corea, son movimientos involuntarios, y esto es por la pérdida de esas neuronas GABAérgicas del núcleo caudado.
pensamientos involuntarios. Aparte, estos pacientes tienen el problema de demencia y trastornos tipo esquizofrenia también va a tener algunos síntomas esquizoides también pueden tener. Muy bien, queridos alumnos, ese es el fin de la clase del día de hoy, el fin también de esta semana, y nos estaríamos viendo la próxima semana con lo que vendrían a ser los últimos temas de la unidad 4, que son funciones superiores, corteza cerebral, y finalmente hablaríamos sobre lo que es los síndromes neurovasculares y el sistema límbico. Que pasen un buen día.